Como directora de Líder Empresarial, es un honor dirigirme a ustedes. Quiero aprovechar este momento para compartirles 5 puntos que puede que no conozcan sobre nosotros. Este mes, Líder Empresarial celebra su cumpleaños número 30. Hace 3 meses iniciamos operaciones en Nuevo León, en alianza con 02X, logrando así presencia física en 5 estados. Tenemos un alcance mensual de 2 millones de lectores, tanto en impreso como en digital. En redes sociales, mensualmente, llegamos a 1,5 millones de personas. Y hoy, un poco más adelante, les estaremos informando de una nueva maestría que se abrirá en conjunto con la Universidad Panamericana y 02X. Centrándonos en el periodismo positivo e inspiracional, nuestro propósito, como líder empresarial, es identificar y compartir historias de éxito del mundo de los negocios, llevando así testimonios inspiradores a nuestros lectores y facilitando conexiones entre los líderes. Y ahora quiero pasarle el micrófono a Antonio Martín del Campo, director de 02X. Muchas gracias, bienvenidos a todos. De parte de Líder Empresarial de 02X, le damos la más cordial bienvenida a este Icebreaker, que esta vez tuvo una dinámica muy diferente y que además estamos de manteles largos, con la visita de Roy aquí con nosotros, con la visita de Carlos, que anda por ahí también. Muchísimas gracias. Y antes de empezar a dar 2-3 comentarios, me gustaría darle las gracias también a unas empresas que han estado aquí con nosotros desde hace rato en las demás reuniones. Darle las gracias a Nissan, darle las gracias a Sensata, a Flextronics, que siempre nos acompañan en nuestros eventos y que, bueno, estamos aquí listos para lanzar un nuevo proyecto junto con la Universidad Panamericana, que Jorge, muchas gracias por el espacio y por siempre apoyar estas iniciativas. Hoy se lanza una maestría que tiene mucho tiempo cocinándose, trabajándose a fuego lento, como los buenos proyectos, y estamos muy orgullosos de tener la primera maestría en el país que tiene que ver con innovación, tecnología y datos. Ya más tarde platicaremos del tema y le buscaremos, pero creemos que es muy importante, lo platicaba Carlos hace rato, una de las principales ventajas competitivas de los estados y de las regiones es en definitiva el talento y lo que podamos desarrollar en él. Entonces estamos muy contentos de poder tener siempre en la UP alguien que cambia Aguascalientes y con esto pues se pone en la vanguardia en Latinoamérica del tema tecnológico. Felicidades a la Panamericana. Y bueno, pues como 02X estamos muy orgullosos de nuestra alianza con Líder. Nuevo León se acaba de abrir hace unos cuantos meses para cubrir todo el noreste del país. Y bueno, pues Líder se ha convertido en el medio nacional local de México y 02X en la escaladora nacional de México. Pues muchas gracias a todos y no hablo más porque tenemos un gran banquete que ya queremos escuchar. Muchas gracias. Gracias, Toño. Y bueno, hoy cerramos este evento con la presentación de una figura destacada, Roy Campos, uno de los analistas y encuestadores de opinión pública más respetados de México y América, y presidente de Mitofsky, quien el día de hoy nos hablará sobre un tema que tenemos en puerta como país, que son las elecciones. Roy, esto lo hago por protocolo, pero en realidad creo que no necesitas ninguna presentación, todos te conocemos aquí, y pues bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Sí, gracias, Toño. Es difícil, además está lleno de amigos aquí, conocidos. Es difícil este tema. Si yo quedé estresado, porque a mí me robaron mi WhatsApp y quedé estresado ahorita. Y a lo mejor los estreso más. Pero bueno, vamos a ver. De hecho, me pidieron que pusiera así la presentación. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y entonces voy a aprovechar para decir dónde estamos. O sea, ¿y dónde estamos en otro sentido? ¿No? Lo que me dijeron. ¿Dónde estamos? Déjame que funcione esto. Si no, lo que voy a hacer es me voy a sentar y voy a mover la computadora real. ¿Dónde estamos? Estamos en Aguascalientes. Vean nada más, estos estados, ¿cómo aprueban al presidente? Arriba del 70% son estados que más lo aprueban. Y otros estados, vean los estados que desaprueban el presidente. O sea, estamos en un estado que no quiere al presidente, que no quiere el presidente, es Aguascalientes. Un estado
en donde tenemos una gobernadora mucho más aprobada que el presidente. Un gobernador que está en los primeros lugares de aprobación, cuando el presidente está en los últimos lugares en Aguascalientes. Es un estado, esto no es México, aquí estamos. Un estado que forma parte de los estados que no votaron por la 4T en 2018. O sea, esta región del Bajío, incluyendo Jalisco y Nuevo León, es la zona que no ganó la 4T ni para el Senado ni para la Diputación. En resumen, estamos en la zona más adversa para la 4T. ¿Y quiénes somos? En México no voy a describirlos, podría decir los patrones de conducta, de conversación. Hay 1% de los mexicanos que es rico, eso es rico, ¿no? O sea, un chocolate, no sé, pero es rico. El 1%, no crean que son muchos, solo el 1%. Luego hay otro porcentaje que es como el 5%, que es rico. Estos hablan de vinos, de restaurantes, de viajes, ¿no? De eso hablan. Y uno no has viajado a tal lugar, de eso hablan, ¿no? Nunca ven el precio de nada porque no dudan que les alcanza para comprarlo. O sea, no tienen esa duda. Luego hay una clase media, por ejemplo, en ese están los dueños de empresas grandes, por ejemplo, ¿no? Hay el 14% que es dueño de empresa mediana, ejecutivos de alto nivel, viven bien, no tienen preocupación económica y normalmente su nivel escolar es mucho mayor que el de arriba. O sea, estos normalmente se forjaron a sí mismos y su nivel escolar es mayor, por eso de que se forjaron. Y hay un 20% que son empleados. O sea, y esta clase media baja es la que corre más riesgo cuando hay una crisis, porque puede pasar en cualquier momento ser pobre. Pero esta clase media baja. Hasta ahí llegan los mexicanos que tienen prestaciones. O sea, hasta ahí llega. Estos son los que tienen seguro, tienen prestaciones, vacaciones, hasta ahí llega. Para abajo son los artesanos, son los obreros, ni siquiera obreros más bien informales, o la pobreza. Si se fijan, hay un 40% en los 4 primeros niveles y un 60% en los últimos 2 niveles. Así es México. Entonces, yo no creo que aquí haya ninguno de los últimos 2. O sea, yo mismo no me doy cuenta. No estoy diciendo, no estamos en ese nivel. No estaríamos aquí. No estaríamos perdiendo el tiempo de pendejadas en lugar de ir aquí. Entonces ubíquense ustedes, empiecen a este 40 o a este 60. No necesito preguntar para ver no nomás dónde estamos, sino quiénes somos. Este 40% de esta contienda electoral da ciudadanos, el 60% pueblo. Y los cierres de campaña sí se hicieron. Ustedes ven el cierre de campaña del jueves 14, del domingo 14 de Xochitl, nunca mencionó la palabra pueblo y mencionó como 50 veces la palabra ciudadano, ciudadanía, movimiento ciudadano, la ciudadanía organizada, porque es la parte ciudadana. El ciudadano es el que paga impuestos, respeta la ley, está consciente. El pueblo fue mencionado alguna vez por Claudia, siempre, ciudadanos nunca. Son dos discursos muy claros que se tienen, ciudadanos y pueblo. Pueblo es abajo, ciudadanos es arriba. Así se ha estabilizado en el lenguaje, pero el PAN y el PRD se niegan a usar la palabra pueblo por más comunicados que sacan, y el presidente en todas sus mañaneras nunca ha usado la palabra ciudadano, nada más como. Ahora sí, ya, esta es la presentación. Nos va a hacer como para contestar dónde estamos y quiénes somos. Ahora, voy a contar la historia de México, la historia reciente de México con elecciones. En 2018, bueno, nada más antes de empezar, no voy a preguntar por quién voten, voten por quien quieran y no me digan por quién voten para no se comprometan. Ustedes saben. Pero ¿quién creen que va a ganar? O sea, ¿ustedes quién piensan que va a ganar? Levanten la mano nada más. ¿Quién piensa que va a ganar Xochitl? O sea, sí hay gente. ¿Quién piensa que va a ganar Claudia? Está bien, la mayoría. ¿Quién piensa que va a ganar Jorge? No se enojen. Se ve muy mal un cero. Bueno, 2018 vimos una elección de cambio. Todas las elecciones son de cambio. No hay una elección que no sea de cambio. Siempre hay un planteamiento de un cambio o una continuidad. Y
En Latinoamérica, desde 2017 a la fecha, solo tres países han logrado continuidad. Nicaragua, que no cuenta con elección, Uruguay, por ahí hay una, y Costa Rica. En todas las demás elecciones, el pueblo ha votado por cambio. En todas, incluyendo Estados Unidos. Quiere decir que sí hay una tendencia al castigo a los partidos en el poder, porque la palabra cambio es muy poderosa. En 2018 fue una elección de cambio, y todas son de cambio sí, pero en 2018 fue de cambio total. El discurso del presidente es que todo iba, del actual presidente, entonces candidato, era todo para atrás. Y su discurso era muy básico. Le decían, reforma en telecomunicaciones de Peña Nieto, ¿qué opinas? Y decía, va para atrás. Él no entendía que si la fibra negra, la fibra oscura, y que si ha bajado precios de las telecomunicaciones, no entendía eso. Pero él decía, va para atrás. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? Porque hay corrupción. Y la gente lo compraba porque era circo. O sea, realmente era corrupción, había mucha corrupción. Y había castigo y evidencia. Y había un candidato que lo único que decía es corrupción, atender a los pobres, sin solución, simplemente como diagnóstico. Y le funcionó. Eso hizo que ganara sin gobernar ningún estado. Morena no gobernaba ningún estado. 31 estados votaron por él. Y si la elección dura más, también gana Guanajuato. La gente de mayor escolaridad votó por él, de mayor ingreso votó por él. Todos votaron por él, por los grupos sociales. ¿Por qué? Porque el hartazgo con lo que había era muy fuerte. Y entonces querían algo y tenían esperanza y votaron por lo que fuera. ¿Qué logró? Algo que es muy difícil en la política. ¿Cómo trasladar la popularidad a voto? Es muy difícil, porque el que gana ya no va a estar en la boleta. López Obrador instrumentó un ejercicio de gobierno que se llama la mañanera. Y en la mañanera se dedicó todos los días a seguir en campaña. Todos los días nos recordaba por qué se fueron los corruptos, les llamó Prián, García Luna, Calderón, y empezó todos los días con una especie de adoctrinamiento de que era campaña todos los días. ¿Qué logró? Que en su elección intermedia, la primera elección intermedia que iba Morena a tener, ya iba adelante. Dos partidos, el PRI y el PAN, que juntos tenían el 96% de los votos previamente, en la primera intermedia de López Obrador no alcanzan ni juntos al que va en primer lugar. Y entonces logró con la mañanera, con este ejercicio de comunicación diaria, que así llegara a la elección intermedia. Que Morena solito le ganaba en las encuestas al PAN y al PRI juntos. ¿Qué obligó? Obligó a que el PAN y el PRI se voltearan a ver y dijeran, pues nos va a partir la madre. O sea, nos parte la madre. Pues vamos peleando entre los dos contra él. Y entonces obligó a que una alianza que parecía impensable, que el PAN y el PRI se juntaran. O sea, parecía impensable porque eran los enemigos históricos. Se juntaron por defensa propia. Hay 4 tipos de alianza. Una alianza programática, tenemos un programa de gobierno, ideológica, se juntan los de izquierda y los de derecha, alrededor de una persona, ¿no? para ganar todos, o una alianza totalmente defensiva, pragmática, para que no nos parta la madre. Y entonces en 2021, el principal resultado de 2021 es ver el inicio de una alianza de los dos enemigos históricos para poder combatir juntos contra el poder. Si no hubiera sido esa alianza, hoy estaríamos ya yendo vacaciones, esto ya acabó. Al menos se ve una alianza PAN-PRI que da algo de pelea. Hicieron una alianza pragmática. Eso es 2021. ¿Cuál fue el resultado? Veamos nada más. La preferencia estaba 41-17, ¿no? Juntos 41-34, pero ya cuando se juntan, ya parecía más peleable. 49-38. Bueno, pues ya está más peleable, ya los dos pintamos para la elección. Llegó la elección y ¿cómo quedó? El primer lugar fue Morena claramente y el segundo lugar se lo pelearon el PAN y el PRI como se preveía, así se preveía. Pero cuando sumamos las alianzas, vemos que la alianza de Morena trae 44 y la alianza PAN-PRI 41. Acá ya no está tan probado el tema. O sea, esto ya 44-41 está peleable, son dos fuerzas iguales, 44.
gracias a que nos juntamos. Y gracias a que nos juntamos, le paramos la mayoría calificada porque nos juntamos. Y entonces, en ese momento, yo no tenía duda de que esto iba a seguir hasta el 24. O sea, porque tuvieron un buen resultado. La primera conclusión entonces es que en el 2021 sirvió para darnos cuenta que México está dividido, que hay dos fuerzas, y que las fuerzas se llaman una pro y una anti. Ya no de partidos de ideologías, hay un anti-López Obrador y un pro-López Obrador, y tenían fuerzas similares. Pero si eso lo leímos nosotros, el que también lo leyó fue López Obrador. Y entonces López Obrador se dio cuenta de que su triunfo para el 24 no estaba asegurado. ¿Qué hace? A los 15 días de la elección cambia el encargado de los programas sociales. O sea, no funcionó, o sea, no dio votos. Al encargado de los programas sociales en la Ciudad de México, ¿por qué? No funcionó, no dio votos y perdimos la Ciudad de México en votos. Y empieza él a hacer campaña y Claudia abiertamente a seguir los lineamientos del Andrés Manuel, que no lo seguía. Claudia usaba cubrebocas en la pandemia, Claudia hablaba más de López-Gatell, pero no, tenemos que ser disciplinados y empezaron a disciplinarse ya para el 24. Del 21 ya empezó la elección del 24, Morena, el PAN y el PRI. O sea, ellos todavía no sé si ya la iniciaron, pero bueno. Ahora, ¿cómo llegamos a esta elección? Fíjense, a esa elección de 21, que digo que es rara, así llegaba, fíjate, la distribución del poder, ¿no? La oposición a López Obrador gobernaba 24 estados. Morena, la 4T, gobernaba 7 y Nuevo León lo gobernaba el Bronco, ¿no? Es un exceso decir gobernaba, pero estaba en 24, 7 y 1. Así llegaron a la elección del 21. Un año después, este tema ya estaba volteado. 14 de la oposición, 18 Morena. Un año después, a la elección del 23, llegan a los estados que se eligen al 23, que realmente fueron nada más 2, Coahuila y Estado de México, pero llegan a esa elección, la oposición nomás gobernando 10, y ahora a esta elección van a llegar así: la oposición gobernando 9 y Morena gobernando 23. Ojo, en la oposición incluyo los 2 de MC, ¿no? Porque si quitamos los 2 de MC, solo son 7. Y si le quitamos la población gobernada, porque aquí está cómo lleva gobernada, Morena va a llegar gobernando el 72% de los mexicanos, y la alianza PAN-PRI solamente va a llegar gobernando el 16%, porque quité Movimiento Ciudadano. O sea, esto de dispar que se tiene en las partes de población gobernada, programas estatales, conocimiento del electorado, programas estatales en general, ¿no? Conocimiento del ciudadano. Conclusión 2. Para esta elección, la ventaja territorial es de Morena. O sea, ahí son datos, o sea, no es encuesta y percepción, es la ventaja territorial es de Morena en población y en estados gobernados. Nosotros, ¿cómo vamos a llegar como ciudadanos o como pueblo? Depende de dónde quieran verse. Bien, primero, se le acomodaron los astros de López Obrador y la economía empezó a funcionar. Estamos creciendo, las expectativas suben, el desempleo controlado, la inflación nos asusta que subió de 4.6 a 4.9, cuando hace poco estaba en el 8. La inversión extranjera llegando, o sea, el dólar controlado, la remesa subiendo, pues se le acomodó la parte económica al presidente en el último año. Sin embargo, la corrupción no. Han salido escándalos de corrupción y van a salir más. Crimen organizado generalizado, ahí sí ya no tengo que decirles nada porque cuídense a la salida nada más. Los partidos políticos todos mal vistos, así llegamos a la elección. Una alta polarización, de veras, o sea, sale un chiste, salía en el 21, pero yo creo que es aplicable, ¿no? Que yo sí estornudo y alguien me va a decir salud y todo el mundo va a decir seguridad, empleo, campo. Por decir salud, ¿no? Y por último, AMLO es el único líder de México. No hay otro, de ningún partido. Es el único líder. Miren, desde 1988, todo presidente se tuvo que enfrentar mediáticamente ante un líder opositor. Así estaba Cuauhtémoc Cárdenas, así surgió Vicente Fox, así surgió López Obrador, Diego, pero surgían líderes opositores con credibilidad que enfrentaban el dicho del presidente. Bueno,
López Obrador no tuvo a nadie. Por eso no hubo candidatos opositores, porque no había ningún líder, nadie que se le acercara. El que más se le acercaba y más ruido hacía era Felipe Calderón, y sin recursos y solo con redes sociales. Era el que más fregaba a López Obrador porque le dolía que te dijera López Obrador y Calderón. Pero Calderón ya no podía ser candidato. Si Calderón no hubiera sido ya presidente, hubiera sido el candidato ideal para enfrentar a López Obrador. Pero no podía, ya no, y no surgió nadie más. Y ahí se explica el surgimiento de Xochitl, por cierto, porque vino a llenar un vacío que no existía, no había nadie. ¿Cómo llega la alianza opositora, el PAN-PRI? Primero, una candidata presidencial legitimada, o sea, nadie puede decir que la pusieron, ¿no? Partidos políticos enfrentados entre ellos. El PAN y el PRI siguen peleándose. Bueno, no lograron la alianza para la gobernatura de Tabasco. De por sí les van a ganar, ahora divididos. No lograron alianzas en muchos lugares, están enfrentados totalmente. Y internamente están peleados. Silvano hablando mal de Zambrano. O sea, internamente están peleados los partidos. Bueno, el PRI, que digamos, ya se. Además, Osorio, secretario de Gobernación, ya se salió del PRI. O sea, niveles de enfrentamiento al interior. Así está la alianza. Puede posicionarse como el cambio, porque en forma natural, Xochitl es el cambio. En forma natural. López Obrador en su discurso, entendiendo esto que les platiqué del 17, siempre ha manejado que el cambio está en proceso, no que el cambio se logró. Y cualquier pregunta que le hacen dice, estamos trabajando en eso. Siempre habla en gerundio, siempre en estamos trabajando. Y Claudia empezó con somos la continuidad con cambio. O sea, no quieren abandonar la palabra cambio porque el cambio es muy poderoso como oferta. Todos queremos cambio, aunque seamos del partido en el poder, porque esperamos que con el cambio algo nos toque, pero siempre queremos cambio. Bueno, entonces Morena se ha tratado de adueñar, continuar con cambio, y la alianza, el frente, no ha podido posicionarse totalmente como el cambio. Puede. Luego, tiene la simpatía de grupos poderosos, que ideológicamente si se quiere, pero también de grupos de víctimas, porque el presidente no ha sabido conectar con las víctimas, no tiene empatía con las víctimas. Padres de niños con cáncer, desaparecidos, médicos, o sea, hay muchos cineastas, científicos que se han sentido agredidos por el modelo de López Obrador, y esos tienen la simpatía de Xochitl ahí, grupos de víctimas. Y por último, sus gobernadores están bien evaluados en general. O sea, los mejores gobernadores evaluados forman parte más del frente. Los últimos 11 son de Morena, de los 32, los peores evaluados, los últimos 11 todos son de la 4T. Es decir, en términos de aprobación de gobierno, el frente tiene mejores aprobaciones que Morena. Bueno, nomás les digo de Morena, está Cuauhtémoc Blanco, pues, o sea, espero que caiga en América. Se molesta. Bueno, ¿cómo llega Morena? ¿Cómo llega el gobierno? Somos campeones. Sus 23 gobernadores están aliados, ni uno se rompe, todos van juntos, aunque no todos están bien evaluados. Dos, la inseguridad y la violencia política está en su máxima expresión. La inseguridad y violencia matando candidatos. Tienen una cosa que ver con otros. Miren, de repente dicen que el crimen organizado pone gobernantes. No. Que el crimen organizado pone dinero para las campañas. No. ¿De cuándo acá vemos que el crimen le guste poner dinero? Les gusta recoger dinero, no poner dinero. Entonces, lo que hacen es, antes de tener que poner dinero, bloquean candidatos y no dejan que lleguen candidaturas. Y en ese sentido surge la violencia política. Matan posibles candidatos. O inhiben para que no se inscriban, pero es desde las candidaturas que intervienen. La economía ya está funcionando, así el gobierno. El sistema de salud cuestionado, no va a funcionar. No somos Dinamarca, no somos ni siquiera El Salvador. Los partidos de oposición enfrentados. Los programas sociales, ojo, el PRI dio muchos programas sociales, no se puede negar, inventó los programas sociales. Peña Nieto dio muchos programas sociales y su candidato se fue al tercer lugar. El PAN dio muchos programas sociales, muchos. Inventó el Seguro Popular, Calderón dio el Seguro Popular y su candidata se fue al tercer lugar. Los programas sociales no te aseguran ganar, o sea, no te ayudan, pero no aseguran el triunfo. Pero nunca como ahora
los programas sociales han estado tan identificados con una persona. La gente dice, esta beca me la da López Obrador. No me la da el gobierno, me la da Morena, no, me la da López Obrador. Me manda este dinero López Obrador. Entonces, López Obrador es el dador. Es el dador. Y entonces, nunca habían estado tanto los programas sociales identificados. Y por último, no está en la boleta, pero como lo afirmo hace tiempo, tal vez sea el personaje más presente en la urna cuando el ciudadano vote, sin ser candidato, pero esté muy presente en la urna. Porque él crea la narrativa. ¿Cómo crea la narrativa? Les puedo platicar muchas, pero simplemente vean esta frase que usó. Estoy absolutamente seguro que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. ¿En qué momento pidió el voto por Morena? ¿En qué momento dijo que el PAN y el PRI son corruptos? ¿En qué momento dijo Claudia es mejor que Xochitl? No, está violando la ley, pero está creando narrativa. O sea, es la creación de narrativa, porque a fin de cuentas una campaña no es de nada más. El mejor método para hacer que una persona vote por uno es hacerlo creer que él tomó la decisión. ¿No? Que yo tomé la decisión. Entonces tenemos que ayudarlo a tomar la decisión, no decirle por quién votar, sino darle los elementos para decirle, entonces este es con el que debo de votar. Bueno, eso se llama crear narrativas. López Obrador es experto en la creación de narrativas. Yo estoy seguro, estoy convencido que el 8 de abril, el lunes después del debate del 7 de abril, él va a tocar en la mañanera como comentarista y va a decir, ¿cómo ven que un candidato se atrevió ayer a decir que este gobierno no ha invertido en el campo? Mira, aquí tenemos la cifra, y contesta él el debate. O sea, es una creación de narrativa. Bueno, luego va a estar en ese tema. Bueno, así van las preferencias hoy por partido, no por candidatos. Morena trae 40, el PAN 14 y el PRI 10. Qué ridículo se ve comparado con los tiempos antes. Eso nos hace pensar que tienen que hacer alianza. O sea, no que no hagan alianza. Bueno, cuando lo vemos así por partido, vemos, si fuera con alianza, si fueran sumados los partidos, 45-27. Y si sumáramos a MC, 45-33, 12 puntos. No sería tan descabellado 12 puntos, ¿verdad? Es peleable, vamos, 12 puntos si fueran así. Pero las preguntas aquí no es por alianza. Cuando se pregunta por alianza, ahora sí, ¿por qué alianza votaría? 48 dice la alianza de Morena y 27 la alianza del PAN-PRI. No tiene nombre de candidatas, pero acordémonos de estos números. No tiene nombre de candidatas todavía, pero inician 48-27. ¿Qué pasa si pregunto con candidatas? El 48 de Morena se vuelve 51 de Claudia. Claudia sabe que la posibilidad de su triunfo radica no en ella, sino en Morena. O sea, este 48 es del presidente, es de Morena, es lo que han creado. El 3 puntos más es lo que aporta Claudia. Pero ven el caso de Xochitl, el 27 se quedan 27. Es decir, las preferencias de Xochitl son las preferencias ideológicas contra López Obrador, no son de ella todavía. Ella todavía no ha logrado convencer a más que los que ya estaban convencidos de no votar por el 4T. Jorge Alarmaña trae 5%, va a tener problemas porque ese 5% está concentrado en 2 o 3 estados, ¿no? Entonces va a tener problemas para siempre, pero bueno. Cuando dicen, hay un libro, porque se escribió antes de que me lo pregunten, un libro Switcher 2, que luego fue muy mencionado, que cómo se puede ganar, etcétera. Parte de una premisa, la premisa que dice es, el 20% de los que votaron por López Obrador están arrepentidos y ya no van a votar por él. Votaron 30 millones, así que va a tener solamente 25 y eso es lo que va a tener Claudia. Y entonces se le puede ganar si tenemos más de 25. O sea, es un poco el argumento. Bueno, ahí es una falacia. La primera parte puede ser real. Cuando pregunto a los que votaron por López Obrador, pues hay un 16% que dice que no dice por Claudia. Entonces sí puede ser que el 20% se le haya ido. Pero lo que no está viendo es que muchos que no votaron por López Obrador votarían hoy por Claudia. O sea, nomás pone la parte de la resta y no la parte de la suma. Los que se han ganado con programas sociales, los que se han ganado por muchas cosas. Entonces vemos, por ejemplo, que los que votaron por Anaya, pues hay un 14% que dice que voy a votar por Claudia. O los que votaron por mí, hay un 27% que dice voy a votar por Claudia. No tendrían por qué no hacerlo. A ver, se parecen mucho los priistas de antes
a los morenistas de hoy. De hecho, los morenistas de hoy, estos millones de gentes, no vinieron de Marte. O sea, no vinieron de Marte, estaban en México. O sea, ya votaban, ¿no? Ya simpatizaban con un partido. No era que vinieron, es que vinieron los venezolanos. No, eran priistas. O sea, eran de otros partidos que fueron convencidos de pasarse a Morena. Y entonces, pues están ahí. Entonces, muchos que votaron por mí, que tampoco veían muy priista, hoy dicen, voy con Morena. Bueno, imagínense este escenario, esta polarización. Que la mitad de la población estuviera a favor del observador y la mitad en contra. Y así fuera una elección competida. A menos que surgiera un tercer candidato y dividiera la oposición. Y entonces, ¿quién se pondría feliz? Pues el candidato que ustedes ven a la izquierda. Es el que estaría feliz porque en el otro lado se están peleando la otra mitad. A menos que uno de los candidatos lograra arrebatarle un poco al que está a la izquierda y no dejar que creciera el de abajo. Y entonces tuviéramos una elección 40-40-20, donde ya otra vez volvemos a la pelea. O para ser parejos, que también el de abajo creciera y la pelea fuera así. Bueno, esta grafiquita de hoy está así. O sea, ya quitando los que no conté, está así, 61-32-7. Está 29 puntos. O sea, son muchos. El día de hoy, en 18 semanas estamos en el periodo de silencio previo al voto. O sea, hoy empezaría el periodo de silencio. Quedan 18 semanas de campaña. Bueno, esto que obliga a que si pensábamos que solo la alianza bastaba, acuérdense de este cuadrito, que teníamos una alianza programática, no basta. Tenemos que tener, para aquella pelea, una candidatura que jale gente. O sea, algo que alrededor de una persona que concite el voto. Y este fue el surgimiento de Xochitl. O sea, de repente cuando veíamos los aburridos candidatos que había, pues esto ya estaba decidido. Surge Xochitl como una posibilidad, surge, gana bien, se legitima, luego se apachurra, hoy parece que vuelve a surgir, pero se requiere un personaje se requiere. Bueno, solo para que no le hagan caso, porque todos los anteriores son datos de una encuesta, estas son las 10 encuestas que yo sigo. O sea, porque están 46 marcas que están circulando, ¿no? De esas 46, más de la mitad son inventadas. Las otras son vendidas. Por cierto, acepto las preguntas, porque esta semana Xochitl dijo que yo soy. Acepto las preguntas, pero bien, son estas 10 que incluye la última que se publicó hoy en La Razón de Verumen. Que por cierto, Verumen es una empresa que trabaja en Aguascalientes normalmente en las elecciones. Y ver nada más el promedio de esas 10, la ventaja de Claudia está de 33 puntos. En el agregado de oráculos, en 35. En el de sede, en 39. Esas son las ventajas. Entonces, ¿cuántos puntos va adelante Xochitl? ¿Cuántos? Los que quieran. O sea, 30, pues a lo mejor 30, o 20, ella dice que 14, no importa. ¿Qué harían en términos de estrategia de campaña, si les dicen que va 14 puntos abajo, o si va 30? Harían exactamente lo mismo. O sea, en términos de estrategia no importa si vas 14 o 30, tienes que crecer y rápido, porque no hay mucho tiempo. O sea, en términos de campaña es rápidamente mueve las cosas, porque entre más estacione, más difícil va a ser. Entonces, aquí, por cierto, aquí están todas las otras encuestas que digo, miren, todas van las marcas y todo, y aún así el promedio en esas inventadas es que 30 puntos o más de 30 puntos ustedes aquí, es 29. Esas son las 29. Incluye las dos que Xochitl defiende, ¿no? La de México Elige y la de Más Importante, que son las dos que Xochitl defiende. Que también le da. Bueno, ¿qué pasó en la precampaña? Pues para Morena, lo que hizo fue jugar con el librito. O sea, no arriesgó no arriesgó nada y lo aprovechó para seleccionar candidatos y terminar con sus problemas de que quien se enojara. Fueron las 9 gobernaturas. El generar un escándalo, sí, el escándalo de San Juana Martínez criticando a Claudia Sheinbaum y el escándalo de un empresario cercano al hijo de López Obrador. Le surgieron escándalos. El PAN PRI PRD primero se dio cuenta que no dura 60 días la pre-campaña. 50 días no sirvieron para nada. 50 días con una campaña que era
colega fuerte como tú, era fuerte como tú en su campaña, pues al final la cambió por un mejor mereces más. Dice más de mereces más. Eso fue lo que pasó, cambió su estrategia y al final tres temas como si fuera la Revolución Francesa, que era vida, verdad y libertad. También, lo que pasa es que tiene que aterrizarlo en el votante. Vida, verdad y libertad. Y entonces, ¿y cuánto me vas a dar para que vote? O sea, ¿no? O sea, está muy bonito, sí, pero ¿y si gano qué más? ¿Y si gano? O sea, le falta más aterrizar, pero como discurso ideológico está bien, pero le falta aterrizar los conceptos. Escándalos, pues el PAN, PRI, PRD y su convenio absurdo que publicitan. Es que a mí me asusta que exista ese convenio. O sea, estoy seguro que se han hecho muchas veces convenios de este tipo. De hecho, puedo contarles algunos que fueron públicos, no sí, pero que lo publiciten en plena campaña, es absurdo. Y dos, un muy buen cierre de campaña. ¿Qué hizo MC? Empezó con un candidato único, no había más, que se llamaba Samuel García, y terminó con otro candidato único, que no hay más, que se llama Jorge Álvaro Pérez, ¿no? Son únicos. Pero empezaron con los otros, ¿no? Primero, regresa a su canción. Ya no es lo mismo el chavito que cantaba la canción del Movimiento Naranja, que se tocaba en los antros y todo, que ahora el chavo ya tiene 15, 16 años, una voz más ronca, ya no lo ves, ¿no? Ni siquiera se hubiera cambiado a reggaetón, mal, porque fuera más atractivo, pero ya ese concierto se va a tocar en los antros. Dos, los tenis fosfo es un principal elemento de campaña y la nueva política es un buen discurso, la nueva política, cuando efectivamente algo, la gente quiere que algo surja. Bueno, empezó con Samuel, terminó con Álvarez Maínez y se molestó su principal activo, que es Enrique Alfaro. Es el principal activo de MC es Jalisco. Jalisco en el 21 solo gana 7 distritos, todos en Jalisco. Jalisco es el único estado donde MC saca más del 30%. En ningún otro estado llega al 20%. O sea, por mucho, Jalisco era el principal. Y la forma en que destaparon a Álvarez Maínez molestó a Alfaro, ¿no? Eso fue un error fuerte de campaña. Bueno, ahora sí, conclusión, es la tercera conclusión. Las precampañas no movieron preferencias, pero sí estrategias. ¿Quién ganó la precampaña? Cuando empezó la precampaña, Xochitl tenía 185 días para alcanzar. O sea, tenía 195 días cuando empezó la precampaña. Pasa la precampaña, la distancia entre las dos sigue igual, pero ahora solo tiene 135 días. Entonces, lo que gana Claudia no son puntos, gana tiempo, gana 60 días. Estás jugando un partido de fútbol, vas ganando 5-0, quieres que acabe el partido. O sea, yo no quiero meter gol, quiero que acabe el partido para ser campeón. Y entonces, ¿qué hago? Pues muevo el balón. Oye, si me un contragolpe, meto otro, pues ya voy 6-0. Pero si de tanta presión me meto otro, tranquilos, 5-1. Tranquilos, chicos, ya no más queda un minuto. Es decir, mientras uno juega el marcador, la otra no supo atacar. Eso es lo que pasó. Bien, se puede pronosticar hoy, voy a decir las últimas 4 elecciones presidenciales. En enero del 2000, esta era la elección. La Bastida iba adelante 12 puntos de Fox. En enero del 2000. Al siguiente mes empezó un crecimiento fuerte de Fox, de manera que ya eran 45-38 con la Bastida equivocándose. Esto siguió corriendo y terminó ganando Fox por 7 puntos. ¿Se pudo pronosticar? No. Iba claramente adelante Fox, pero se tuvo que pasar errores de la Bastida y una muy buena campaña de Fox que movió bien. 6 años después, a estas alturas, en enero de 2006, Calderón ya por fin había superado a Madrazo, que antes iba a Calderón en tercero en diciembre. Ya para enero, Calderón ya se colocó en segundo. Colocarse en segundo era importante porque empiezan a pedir voto útil, ¿no? Empiezan a pedir voto útil. ¿Por qué se colocó en Calderón en segundo? Por la caída de Madrazo. No porque Calderón tuviera muy buena campaña. Madrazo se cae y López Obrador sube porque los votos de Moreno, de bueno, entonces PRD y del PRI eran intercambiables. La caída de Madrazo llegaba a la subida del PRI. Entonces Calderón cambia de campaña. Traía una campaña también absurda de manos limpias, pasión por México. Y lo decía con una pasión, manos limpias, o sea, no te lo entendía nada, pero pasión por México.
tuvo que hacer una campaña de contraste, llamó, y empezó con López Obrador es un peligro para mí. Como campaña, no como spot. No, ningún spot gana ni pierde, ni el de cállate chachalaca, no. Una campaña de contraste, pero el eje central era, es un peligro. Funcionó, de manera que esto que iba en enero, al mes siguiente, ya 32, le quitó un puntito, y después de los debates, pues prácticamente empataron, .56 de diferencia. ¿Qué hizo subir a Calderón? La caída de madrazo. O sea, el vender como segunda parte. Soy el que puede ganarle el peligro, no madrazo. Ustedes priistas. Y entonces hay evidencias de que gobernadores priistas apoyando a madrazo. Eran gobernadores priistas, ¿por qué? Porque era la forma de detener a López Obrador en el 2006. Y esa fue la campaña. 6 años después del 12. Vean, a estas alturas, López Obrador estaba en tercero y Peña Nieto le llevaba 28 puntos. O sea, ese es 28 puntos. Y venía, vean de dónde venía Peña Nieto desde arribísima, un año o 2 años antes. Pero los errores de Peña, vean qué hicieron, ¿verdad? Y cómo acabó. De los 28 puntos que le llevaba en enero Peña a López Obrador, terminó a 7 puntos. Sí se movían las cosas. O sea, no es que se quedaran estáticas. Todas tienen una explicación. Normalmente son errores del que va adelante. López Obrador no ir al debate, son errores del que va adelante y aprovechamiento del que va atrás, siempre cumpliendo condiciones. Y en el 18, ¿qué pasó? A estas alturas parecía que sí iba a haber pelea. Sí, no parecía, a ver, López Obrador estaba arriba de Miri y de Anaya, pero pues había tiro, o sea, con buenas campañas, etc. Pero aquí sí, no, si hubieran hecho alianza, pues ganan uno de Anaya o Mir, no hicieron alianza, solo iban separados. Y no nos iban separados, se dedicaron a pelearse entre ellos, ¿no? Y el PAN acusa al PRI de que no lo acusó, pero el PRI, pues a ver, en el fondo los priistas decían, me va mejor si gana Morena que si gana el PAN. O sea, si gana el PAN ya no regreso nunca. Si gana Morena, pues nomás me cambian mis siglas. O sea no se va mejor. Y entonces, ¿qué pasó? Que López Obrador empezó a crecer y terminó ganando en términos de voto efectivo 55 contra 23. En voto efectivo, quitando los blancos, nulos, etc. Fue 53%, considerando todos los votos, 55 solo que sea el voto efectivo. Vean la diferencia que hubo entre el primero y el segundo. 32 puntos. No se les hace muy parecido a lo que estamos viendo. 32 puntos de diferencia. No es la primera vez que lo veíamos. ¿Cómo se deben leer las encuestas? Si yo les dijera hoy, si les hubiera dicho yo en el 2012, ¿cuál es la probabilidad de cada candidato? ¿Cuál es la probabilidad de atinarle un dado, por ejemplo, ¿no? De sacarse de darle un dado? Pues era un sexto de cada uno. A un volado, 50%. La ruleta, 2.6%. La lotería, 0.002%. El melate, pues aparte le digo el chico de ceros. O caer en una muestra de 1,000 ciudadanos en México. Estar en una muestra es menos probable que sacarse la lotería. Por eso si alguien dice, es que a mí no me encuestaron esa pregunta, tú hiciste sacaste la lotería, porque era más probable sacarte la lotería, ¿no? Pero es que a mí no me preguntaron, a ver, no te les pregunta a todos, es una muestra. Bien, bueno, en ese entonces, en el 12, las probabilidades de triunfo finales eran estas. Ella tenía 85% de probabilidades, López Obrador 13%, Josefina 2%. Bueno, así hay que leer las encuestas, probabilidades de ocurrencia de eventos, no como que así va a quedar, no como sentencias de muerte, sino como probabilidades de ocurrencia. En el 2018 las probabilidades eran estas al final, 95% de López Obrador, 4 de Anaya y 1 de Mir. Hoy las probabilidades están así, 85% es probable hoy que gane Claudia, 13% Xochitl y 2% Bernay. 13%, claro, Xochitl, 13%. Pues es mucho menos que 85, sí es cierto, pero estoy seguro que ustedes han apostado a veces con menos probabilidad. O sea, han apostado con la ruleta o algo así. Es decir, las probabilidades, aunque sean pequeñas, no son improbables. O sea, ocurren, aunque sean improbables, ¿no? La pandemia fue un cisne negro, poco probable y ocurrió. Entonces, no creamos que ya todo está decidido. Pero para hacer un pronóstico, las encuestas solo son una partecita. O sea, la encuesta es una de las variables que se meten en la ecuación
una de las variables independientes que se pone ahí para tratar de generar un pronóstico. Pero no es todo, es el dinero, es el presidente, los programas sociales, la economía cómo está, la inseguridad cómo está, el coraje cómo está, o sea, la campaña, el debate. Para hacer un pronóstico son muchas variables, la encuesta solo es una variable. Bien, ¿qué podría cambiar de aquí a la elección para que cambiara las preferencias? Son muchas cosas, muchas cosas. Por cierto, esta lámina me la hizo la inteligencia artificial. Le metí la información, primero le pregunté, me las dio, presenta en una lámina, ¿sabe qué? Ahora del efecto, y la lámina me la hizo la inteligencia artificial. Pero primero es una campaña intensa con errores y aciertos. Eso puede cambiar, ya vimos en las elecciones pasadas. Puede cambiar divisiones partidistas en la selección de miles de candidaturas. Son miles de candidaturas. Si se dividen los partidos y se empiezan a dividir, esto puede cambiar las preferencias. 3, malos candidatos locales, porque la gente sí vota por lo local, y entonces malos candidatos locales. Esto puede cambiar también variables estructurales, fuerte inseguridad, mala salud, mucha corrupción, y normalmente cuando esas variables están en la mente del ciudadano vota por el cambio. O sea, voy a cambiar porque hay mucha inseguridad, voy a cambiar para que me den salud, voy a cambiar porque estos son muy corruptos. O sea, la variable corrupción, aquí yo sí veo aquí, ya no voy a mover mucho. Bueno, la baja aprobación de las autoridades locales. O sea, en Morena va muy adelante Morena, pero está muy mal evaluado Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué va a votar la gente? En Veracruz está bien evaluada, va arriba la candidata, pero está mal evaluado el gobernador. ¿Qué va a imperar más? ¿La mala evaluación de las autoridades locales o las ganas de que gane el partido? Esto puede hacer cambiar. 3, niveles de participación altos y diferenciados. Ahorita voy a dar una lámina para esto de participación alta. 7, señalamientos. Miren, en Guatemala acaba de haber una elección. Estuve trabajando ahí con una candidata que no pasó a segunda vuelta, o sea, hay que decirlo, con Suri Ríos. ¿Qué es lo que pasó? El Tribunal Electoral de Guatemala va a una persona adelante, Telma Cabrera, que era de izquierda, y la tumba cuando iba adelante en las encuestas. Surge otro, que era un inmigrante, y va adelante en las encuestas y lo tumba. Entonces el ciudadano terminó por estar enojado por la corrupción de los órganos electorales o de la trampa del gobierno. O sea, ya está, por lo que sacaron el PRI, por tramposo. Y entonces era de la trampa del gobierno, estaba enojado. ¿Y que el día de la elección quién ganó? El voto nulo. O sea, las gentes fueron el 18% a votar por nulo. Ninguno de ustedes me gusta. Y uno que iba en octavo lugar se cuela al segundo lugar. Yo soy presidente. O sea, no lo pudieron prever porque la cantidad de trampas que se hacían terminó por haber un castigo a la trampa. Aquí igual puede pasar. Si el INE y el PRI se llevan señalando las trampas del presidente, puede generar un voto en contra. O sea, simplemente porque genera la idea de los temas de la elección de Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Hay temas, o sea, los temas de la elección, porque coincidimos cada 12 años, va a haber el fentanilo. El fentanilo es un tema porque es un tema de seguridad nacional, es la guerra del opio. Para los que estudiaron algo de historia, la guerra de opio, cómo Inglaterra conquistó el Oriente, a China, a Hong Kong, inundándola y envenenando jóvenes. Eso piensan en Estados Unidos. China los está envenenando. Es una guerra de opio con el fentanilo, está destruyendo juventudes y está pasando por México. Entonces el asunto del fentanilo, porque es el tema de seguridad nacional más fuerte ahorita en Estados Unidos. Aquí, bueno, es fentanilo, migración, seguridad, y el TEMEC en dos vertientes, el maíz y la energía. Son temas de Estados Unidos y hay que ver qué hacemos como candidatos y como gobierno. Y por último, un evento inesperado, ¿no? Toco madera ahora sí, bueno, porque lo de Acapulco, pero ejemplos hay el 11 de marzo en España, cambió el ganador. La guardería ABC cambió el ganador en Sonora. Y así hay eventos que cambian elecciones, porque ya una vez que ocurren con cierta intensidad, toda la campaña previa no sirve, porque la gente trae en la mente esto. Si lo de Acapulco hubiera pasado el martes previo a la elección, no sé qué hubiera pasado en la elección, porque la gente hubiera traído a Acapulco como tema. Pero bien, ninguno es suficiente en este momento, pero juntos podrían hacerlo. Lo de la participación que les digo, me dan un ejemplo muy claro. Cuando el PRI gobernaba,
siempre se afirmaba que la baja participación ayudaba al PRI, porque tenía programas sociales y estructuras de movilización. Que conforme subía la participación, eran los ciudadanos libres que no eran movilizados, que votaban y normalmente votaban en contra del PRI. Y entonces el PRI trataba de lograr bajas participaciones, mientras la oposición subía participación. Y eso era un poco la regla de elección. En el 21 era la primera elección que Morena enfrentaba y nos hicimos esa pregunta. ¿Este concepto ya se trasladó a Morena o sigue siendo la estructura del PRI? ¿Qué hace? La baja participación que favorece. Bueno, en términos de secciones electorales, Morena ganó 39,000 y perdió 29,000. Pero la participación fue totalmente diferente. Donde perdió Morena votaban 5 puntos más que donde ganó. Entonces aquí claramente se decía, tendría otros ejemplos, como quedó la Ciudad de México, Estado de México, pero esa ya es conclusión. A mayor participación, más posibilidades de que pierda Morena. O sea, es un poco la conclusión. Y para el 2024, ¿cuál va a ser la participación? Estos son los niveles de participación. La gráfica de arriba son en elecciones presidenciales, la de abajo en elecciones intermedias. La participación va a ser mayor que el 53, evidentemente. La oposición está tratando de hacerla crecer mucho para ganar posibilidades de triunfo. Entre más voten, más posibilidad de votar contra Morena. Yo creo que no va a llegar a 63. Yo creo que se va a quedar en 60. Los niveles de participación en las últimas 18 elecciones estatales han caído 5 puntos en promedio. Entonces creo que hay una tendencia a bajar participaciones en términos de Morena, y que parte de decir que voy muy arriba es para inhibir el voto, o sea, para que voten pocos. Entonces yo creo que van a estar por el 60, y este es el padrón electoral. Vamos a tener un poco más de 96 millones en el padrón electoral. Ellos calculan hasta 100 incluso, pero bueno, quiere decir que si multiplican el 60 por los casi 100 millones, van a votar un chingo de mexicanos. En la pasada votaron 57 millones, pues ahora van a votar 60. Pues ahora van a votar 60 millones. ¿Por qué digo la cifra? Porque hay quien dice que es imposible alcanzar los 30 millones de votos que alcanzó López Obrador. Bueno, si van a votar 60 millones, con que un candidato tenga arriba del 50%, ya llegó a los 30 millones, ya con eso. Y es muy probable, porque el tercer candidato, que es MC, no está levantando. Entonces es muy probable que se dividan los votos en dos candidatas. Muy probable que una supere el 50%. Si supera el 50%, va a llegar a 30 millones. Entonces sí es probable llegar a 30 millones. Entonces veremos una participación del 60, un crecimiento natural del padrón, y va a ser el mayor número de votantes saliendo a las urnas. Congreso, una parte educativa. Congreso son 500 diputados, 300 distritos y 200 que llamamos plurinominales. Eso es el Congreso. Bueno, se llama mayoría simple, 251 votos. Con eso apruebas leyes, no cambias constituciones, apruebas leyes y apruebas el presupuesto. Entonces, ahorita también, además de la presidencia, es la pelea por llegar a la mayoría. 251 me sirven para cambiar leyes y para aprobar el presupuesto. Y la mayoría calificada son 334 votos, que son de 334 diputados, pues. Estas son las peleas que se están dando hoy. Sobre todo la de 334, a eso le llama el presidente el plan C, tener la mayoría calificada que le permitiría cambiar la Constitución en todos los sentidos. O el Senado, que son 96 senadores electos por los ciudadanos de cada estado, 2 al primer lugar, 1 al segundo lugar, y 32 que no tendrían sentido, tienen que desaparecer, van a desaparecer tarde o temprano, que son plurinominales. Bueno, ahí son tener 65 senadores para tener la mayoría simple, o tener 86 senadores para la mayoría simple. Ahí están las peleas. La del Senado es mucho más difícil lograr, pues es mucho más difícil, pero bueno. Los estados son 9 gubernaturas. Tabasco, en el 2018 arrasó Morena y ahorita va muy arriba Morena. En Chiapas, arrasó Morena y va muy arriba Morena. En Ciudad de México, arrasó Morena y hoy hay ventaja de Morena, que no quise decir muy arriba, ventaja de Morena. En Morelos, arrasó el PES, aliado con Morena, y hoy va ventaja de Morena. En Veracruz, Morena sorprendió, porque estaba Yunes de gobernador, y no de gobernador, era el hijo de Yunes, el candidato, y terminó perdiendo. Ahí fue sorpresa en esta elección de Veracruz,
y hoy va ventaja de Morena. En Puebla hubo conflicto postelectoral, acuérdense, en el 18 gana Marta, ¿no? José Moreno Valle, y se muere a los días de tomar posesión, vuelve a haber elecciones y luego la gana Morena con Barbosa. Hoy va adelante Morena con un experista, que es Alejandro Armenta, ¿no? Vean, estos son los 6 estados que ponen en riesgo Morena y en los 6 va arriba. Ahora, los de oposición. En Guanajuato ganó fácil el PAN y hoy va ventaja. O sea, no puse fácil que lleva, pero hoy va adelante el PAN, el PRI y el PRD, cuando ha sido, realmente es el más viejo estado panista. O sea, lo ganó en el 95, lo ganó con Fox, y bueno, primero lo gobernó con Medina como interino, y desde entonces no lo han perdido. O sea, van adelante en Guanajuato y han creado una estructura. Pero en Mérida no. En Mérida en 2018, en Yucatán, hubo un voto diferenciado. Yucatán, aunque no crean, los votantes eran, primero fue el estado de más participación. Ahí ganó López Obrador. Ahí ganó el PRI el Senado. Y ahí ganó el PAN la gobernatura. Los mismos votantes votaron para que el PAN quedara en el gobierno, para que el PRI quedara en el Senado y para que López Obrador ganara la presidencia. Entonces no es un voto como en Guanajuato, que todos son panistas, no. Aquí sí diferenciaron un voto muy diferenciado, de manera que hoy hay competencia. Entonces no es seguro que lo vaya a ganar el PAN ahí. Y por último, Jalisco, también hubo voto diferenciado y hoy hay competencia. Entonces, si nos vamos a esto, y esto te da, Morena tiene 6 prácticamente arriba y está peleando en 2. O sea, no le iría mal con este resultado. Nomás esta la quiero dejar porque hoy en día gobiernan 9 mujeres. Estarían aquí. Son 9 mujeres. En Guanajuato va a haber mujer gobernadora, solo hay candidatas. En Morelos va a haber mujer gobernadora, ya llevamos 11. En Ciudad de México es favorita, llevamos 12. En Veracruz es favorita, llevamos 13. Y hay 2 peleando en Jalisco. Entonces es posible que inicie 2025 con 13 o 14 gobernadoras, cuando iniciamos 2019 con 2. Así es una avance. O sea, en solo un sexenio pasamos de 2 a 13, 14 gobernadoras, ¿no? Sí es un avance en términos del votante, incluso de la evolución del votante. ¿Qué podemos prever de esta elección? Va a haber mucha polarización y mucha violencia, va a haber problemas para hacer campaña en territorios de inseguridad, imposible hacer campaña en ciertos lugares, va a haber mucha difusión de encuestas falsas y mucha lectura falsa de encuestas verdaderas. O sea, las dos cosas va a haber. Debates sobre los debates, debates si van o no van, porque son obligatorios, pero sin pena, sin castigo, o sea, es como no ser obligatorio. Y te sacan tarjetas amarillas, pero no hay expulsión. Entonces imagínate, hay un jugador que cada jugador le sacan tarjeta amarilla, pero nunca lo expulsan. Entonces pues va a haber debates sobre los debates. Morena va a intentar hacer los debates muy aburridos. Los debates son momentos de riesgo, eso es, son momentos de riesgo, y el que va adelante no quiere correr riesgo. Por eso, debate para que sea aburrido, que no haya preguntas, que no toquen este tema, que no se valga esto, o no voy. Y los que están abajo dicen, no, sí, ven, yo quiero pelear. Ah, no, pero vean con mis reglas. Entonces hay mucho debate sobre el debate si es posible. De hecho, aquí, ¿no? La candidata no fue el segundo debate, en Hidalgo el candidato no fue el segundo debate, no pasa nada. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues hay un castigo social, pero cuando vas muy arriba, lo asumes, dices, ¿cuánto me costó un punto? Lo pago. O sea, pues, ¿para qué me voy a terminar arriesgando? 5. Eso nunca había ocurrido en México. Parte sustantiva de la campaña va a estar en la mañanera. O sea, ahí va a estar la campaña. O sea, va a estar en la mañanera, que es un espacio público de discusión diaria, va a estar ahí. La inseguridad, sumada al interés político, pone en riesgo a los candidatos. O sea, sí va a haber, o sea, va a haber ahí. Y por último, mucha innovación tecnológica. O sea, ayer, cuando antier sacaron, ¿no? Tuvieron que hacer a la vocera de la Casa Blanca, tuvieron que hacer la pregunta porque había llamadas telefónicas con inteligencia artificial con Biden diciendo a las 3 de la mañana para tener que cabronar a la gente, ¿no? Entonces era la inteligencia artificial, mucha innovación tecnológica. Aquí ahorita que nos presentaron, creo que es, y no es de un hacker, no es de una persona. O sea, hay innovación tecnológica, no se requiere nada de esto hacerlo. ¿Qué debemos exigir nosotros? Debemos exigir debates más intensos, o sea, sí, porque es la única oportunidad de verlo realmente en su real dimensión y no en el spot que se edita. O sea, debates más intensos. Tenemos más transparencia en el origen de los recursos.
No me importa la cantidad de recursos, me importa la transparencia. Cuando uno agarra recursos de todos lados, agarra compromisos. O sea, por eso la transparencia es, cuando quiero ver recursos, cuando quiero ver el compromiso. ¿Qué tienes y con quién tienes compromiso? Entonces, por eso la transparencia de recursos. Tenemos que exigir más respeto a las autoridades electorales, ¿no? Más respeto a los jueces, a la autoridad, porque es la ley, más respeto a la ley que es respetar la democracia. Tenemos que mayor promoción de todos para que se vote. Que nadie promueva ni el voto nulo ni la abstención. Todos tenemos que promover el voto. Y por último, sí castiguemos a los partidos, sí castiguemos cuando nos propongan delincuentes. O sea, seamos también un juez allí, o sea, violentadores, delincuentes, acusados, corruptos, sí con el voto castiguemos eso, porque si no los partidos les vale madre y postulan a quien quieran. Entonces sí tengamos algo de conciencia al votar para que los partidos se responsabilicen de la gente que nos propone. Conclusiones que no son poquitas. Voy a contarles cómo estamos aquí en 10 pasos. Batallé para encontrar los 10. Todo inicia, esos 10 pasos, con un momento donde López Obrador todavía no toma posesión. Inicia con la cancelación del aeropuerto. O sea, ese es el primer punto con el que llegamos. Cuando el presidente, sin ser presidente, cancela el aeropuerto. Todavía no tenía mando y cancela el aeropuerto. Segundo paso, implementa la mañanera. Implementa el instrumento de gobierno y de comunicación que se llama mañanera. 3, surge la pandemia. O sea, la pandemia surge y genera más pobreza, comunica de otra manera, surge el personaje. También la oposición, ¿qué hace? No hace nada, no se activa la oposición y son 2 años sin oposición. Entonces la pandemia importa. Los programas sociales, sí importan. Los triunfos electorales, no es lo mismo llegar a esta elección gobernando 23 estados que si trajeras 9 estados. O sea, la parte de ventaja que te da a Morena, tener 23 estados gobernados. Surge la alianza opositora del 21, es un momento importante para lo que vivimos. En ese momento, López Obrador adelanta la interna y les dice: ahora, salgan a la calle a ser conocidos, peleense entre ustedes mientras la oposición está muerta. Y adelanta la interna. Surge Xochitl, que no se le esperaba. Surge Xochitl. MC no entra a la alianza, también una parte importante, y el 10º es, pues lo estamos esperando una campaña. Entonces, la estrategia de Morena fue clara, adelantarse, y lo logró. Hoy, la más adelantada pues es Claudia, en conocimiento, posicionamiento, pero no porque era jefa de gobierno, sino porque nos mandó a la guerra, a recorrer este país, a pintar bardas, a poner espectaculares, y se posicionaron una campaña larguísima. Esa fue la estrategia de Morena y le funcionó. Y por otro lado, MC rompió el sueño de crear una oposición única cuando deciden no en alianza. La oposición, ¿qué tendría que hacer para hacer algo? 1, candidatos locales con bajo rechazo. Ojo, no muy populares. Si ustedes se fijan, los candidatos de Morena son candidatos que nadie conoce de repente, porque lo que se trata es que no tengan rechazos, que no generen voto en contra. Entonces la oposición tiene que conseguir candidatos con bajos rechazos, tiene que motivar una alta participación diferenciada, que vote mucho el bajío, por ejemplo, que vote mucho las clases medias, que vote mucho urbano, o sea, es participación diferenciada. Ponerse rápidamente en un claro segundo lugar, lo cual creo que ya logró, que se le vea como el voto útil para votar contra, no que se diga, no, es que yo creo que va a ganar este, voy a votar y voten por el tercero. Tiene que lograr que las candidaturas locales, que son impopulares, no arrastren a Xochitl. O sea, porque va a ir a los estados a levantarle la mano a un narco, o sea, tienen que cuidar eso. Tiene que cuidar que logre volver la campaña un debate permanente. Xochitl lo que busca, a ver, ya retó al debate, habla del presidente, porque Xochitl crece si debate. Entonces tiene que lograr un debate permanente y debatir, no debatir sobre el pasado, o sea, no debatir sobre el pasado, que es un poco lo que López Obrador siempre está peleando, sino debatir sobre el presente, sobre lo que tenemos hoy. Que su campaña no se base solo en esperar los errores de Claudia. O sea, si está esperando los errores de Claudia, se va a quedar esperando. O sea, ahí se va a quedar esperando y entonces va a perder por un chorro, porque ella no logró hacer ella solita, no puede basarse. Miren, para los que les gusta el fútbol, ya les dije, pues está jugando en el marcador. Para los que les guste el ajedrez, vas al medio tiempo y ya lograste
ventaja de una reina y un alfil. El otro no se quiere rendir, pero tú tienes una reina y un alfil. Pues ya lo que quieres es llegar al final. Si se intercambia piones, intercambia piezas, porque ya llegar al final, porque si tengo una reina y un alfil de ventaja es muy difícil que pierda. Entonces aquí lo que están tratando unos es llegar al final. Entonces está en la pelea si logra todo eso, porque no tenemos una elección de personas, sino una elección de modelo. ¿Qué modelo queremos verificamos? La campaña es esta. Hay dos visiones. ¿Se vota en apoyo al obrador o se vota en contra del obrador? ¿Quién lo comunica mejor y quién da más razones para quedarse de un lado o del otro? Esa es la campaña. La campaña no es quien propone el mejor esquema de seguridad, ¿eh? La campaña no es quien dice que va a producir más empleo. La campaña la campaña es quién logra comunicar que hay que cambiar el modelo o quién logra comunicar que hay que seguir el modelo. Esa es la campaña. Entonces, ¿de qué trata la elección? Ojo, ¿de qué trata la elección? Uno, no son comicios nada más con una figura presidencial. Estamos eligiendo modelo. Ojo, no estamos eligiendo presidente, estamos eligiendo modelo. Entonces se trata de elegir un modelo, mantener el planteamiento o algo así, o hacer un cambio. No es elección de un presidente, es elección de un modelo, tengámoslo presente. Dos, el futuro del país no depende solo de quien gane la presidencia, también está el Senado. Las reformas pendientes que deja el gobernador requieren de mayorías calificadas. En ese terreno hay una disputa más importante y más pareja. En ese terreno, el terreno del cambio de la Constitución. Y tres, si se quiere ver a futuro, el problema del opositor es que no tiene figuras. No tiene figuras en este momento de tamaño nacional para decir estoy construyendo la figura que va a crecer. No está Colosio, no tiene una figura. Entonces, si el frente opositor se mantiene unido, tiene que empezar a generar figuras. ¿De dónde surgen esas figuras? De las candidaturas locales. Entonces tiene que pensar en ganar estados, en ganar municipios importantes, en poner buena gente en el Congreso que empiece a generar figuras. Entonces, para escoger el modelo del futuro del país, sí tenemos que pensar que hay Congreso y construcción de figuras al futuro. Hay 5 contiendas en este momento. La contienda presidencial lleva ventaja Morena. La contienda por el plan C, la mayoría calificada, hoy está en el aire. Hay 50% de que se logre y 50% que no. Esa contienda está cerrada. Las gubernaturas se ven pocas alternancias. En general llevan ventaja los que están gobernando y si puede haber alternancias ahorita, tenemos buscándolas en Jalisco o en Yucatán, ¿no? Y hay que esperarlas. La cuarta contienda, los congresos locales y las 5 municipios. Esa es batalla cuerpo a cuerpo, porque ahí son elecciones locales. Probabilidades. Que Morena tenga la mayoría absoluta, 251, es probable, muy probable, altamente probable que llegue a 251. Que tenga la calificada es posible, no probable, es posible, está a la mitad, 50 y 50. Que la alianza opositora tenga la diputada absoluta es muy baja, 5%. Que tenga la calificada es imposible, 0%. O sea, en términos de probabilidad. Si ustedes se fijan, el 50% de la probabilidad de la calificada da el modelo del futuro. O sea, ¿qué modelo queremos? Ahí está. Podría ponerle 50 cosas que hay que fijar en la elección, pero no las 4. ¿Quién ganará la presidencia? Fijémonos. ¿Cómo se conformará el Congreso? Fijémonos. Fijémonos, Ciudad de México y 8 gubernaturas. Fijémonos. Y por último, al menos 35 municipios gigantes. Un poco veamos todo esto. Las preguntas finales. ¿Veremos sorpresas de tal magnitud para que cambie la presidencia? O sea, ¿cuál será la sorpresa que ocurra en estos días como para que cambie la preferencia? Sorpresas vamos a tener muchos, pero que cambie la preferencia. A ver, incendian en Juárez un centro y no cambió la aprobación de los productores. Hace lo de Acapulco y se movió casi nada. O sea, hay cosas impactantes que ocurren, pero no han movido las variables estructurales porque no hay líder opositor. Bueno, pasarán cosas, no sé si sí o si no, ahí está la duda. 2, ¿hay un voto oculto de tamaño suficiente para que el resultado nos sorprenda? ¿Las encuestas fallan? Sí. Ejemplos, muchos. Mucho menos de las que aciertan, pero hay muchos ejemplos que fallan. Las encuestas son de repente como los aterrizajes del avión.
Si un avión se estrella, es noticia en el mundo, pero no es noticia los millones de aviones que aterrizan bien. O sea, nos fijamos en la mala, no en las que están bien. En general les van bien en las encuestas, pero el que llegan a fallar, pero por 30 puntos no. Entonces, lo que alguna vez se lo dije a ella, ¿no? Es al menos colócate en el margen de error, acércate para esperar el error de la encuesta, pero no digas que te van a equivocar por 35 puntos. O sea, tienes que hacer algo por ti misma, ¿no? Ayúdate. Entonces yo no. O por último, el 2 de junio, ¿qué deseo? ¿Cuál es el deseo de Ciudadano? Ojo, no la propuesta. No me estoy preguntando cuál es la mejor propuesta. ¿Cuál es el deseo de la gente? Que siga o que cambie. O sea, ese es el deseo final. ¿Qué deseo esperar? ¿Que siga o que cambie? Aquí está el resultado de las encuestas hoy, 51-40. No está tan descabellado. Entonces vean la elección en tres contextos. Si lo ven como aprobación del observador, 57% aprueba al observador y 43% lo desaprueba. Este 43% es el que da argumento a Xochitl para decir que su piso es 40%, porque el 40% no quiere al observador y ahí tengo yo, a partir de ahí crezco. Entonces ella parte de ahí, pues hay que hacerlos votar, ¿no? Está bien, el 43 no quiere al observador, el 57 sí. Otra forma de verlo es los que quieren que haya continuidad o los que quieren que haya cambio, 51-40, son 11 puntos nada más. O ir a la elección, y ahí sí son 24 puntos, 51-27. Entonces cada quien puede leerla como sea. En la pregunta electoral está muy amplia, en la pregunta de continuidad de cambio son 11 puntos y en la pregunta de aprobación son 14 puntos, ¿no? Cada quien la puede ver como sea. ¿Recuerdan esta pregunta que se les hizo al principio? Que ustedes a Jorge Álvarez Maínez no le dieron posibilidades, ¿no? Esta pregunta, bueno, se las hice a los mexicanos así tal cual y sale 20% de Xochitl, 58 Claudia y 12. Voy a comparar nada más qué porcentaje de la gente dijo Claudia que va a votar por Claudia, 51 y 58 cree que va a ganar. ¿Qué porcentaje dijo que va a votar por Xochitl? 27, 20 sí que va a ganar. Quiere decir que hay 7% de mexicanos que van a votar por Xochitl, pero dicen, pero no va a ganar. O sea, voto por ella, pero no va a ganar. O sea, la neta es que sí voto, pero no va a ganar, ¿no? Y esto es lo que logran las encuestas, porque las encuestas logran la percepción de que tu voto, y entonces la probabilidad de este 7% de que se levante ese domingo, que se levante y prefiera ir a solearse para votar en lugar de ver un partido de fútbol, es alta. Y entonces por eso esto inhiben y por eso la participación será baja, porque hay gente que sí quiere votar por un partido, con un candidato del que no cree que puede votar. Entonces eso inhibe. Es el futuro, pues nada más hay que ver cómo como país, cómo salimos sin violencia de esta polarización. Hay mucha polarización, mucho odio. Cómo salimos sin violencia en un país con mucha droga, muchas armas, mucha amenaza, mucha agresión. Cómo salimos sin violencia de la polarización. Dos, cómo articular un discurso que no sea ellos y nosotros, fifís, chavos, pobres, ricos, norte, sur. Cómo articular un discurso de unidad, que es para todos, gobierno para todos, no nomás para los míos. Y por último, cómo lograr transitar a un gobierno de instituciones y no de personas. Las personas se van, las instituciones quedan. Por eso los gobiernos sólidos son instituciones. Entonces, ¿cómo poder transitar? Porque hoy tenemos un gobierno de un hombre y un partido de un hombre. O sea, entonces, ¿qué hacer para transitar? Como las próximas elecciones del Consejo es viva la elección. Cuando digo viva la elección es platiquen de la elección, emocionense con la elección y traten de convencer a la gente que vote como ustedes creen. Traten de convencerla, o sea, digan sí, hablen con su esposo, su esposa, con el chofer, con el compañero del club, con su jugador de dominó. Platiquen y digan por qué creen que ustedes que debe pasar esto. Vivan la elección, sean parte de la elección democrática de este país. Pero toleren pensamientos distintos. O sea, no son enemigos los que piensan distinto, solamente piensan distinto. Entonces toleren, miren, si ustedes tienen en su casa a alguien que les da desayuno, esa persona para darles desayuno se levantó muy temprano para ir a hacerles el desayuno. Y no es su enemigo, pero no tienen por qué votar como ustedes. No tienen, porque viven situaciones distintas, viven vida distinta, viven condiciones e historias distintas. Pero no es su enemigo, hasta si quieren.
Bueno, entonces toleren pensamientos distintos. 3, voten, no dejen de votar. Y 4, acepten el resultado quien sea el ganador y apoyen a quien sea el ganador. Porque hay que apoyar para que lo vea bien a quien sea el ganador. Esa es la democracia. Como población, a ver, requerimos buenas empresas, sí, pero también buenos sindicatos. No nomás buenas empresas, las dos, buenas empresas y buenos sindicatos. Requerimos buenas leyes, pero no nomás las leyes, que las leyes no son perfectas. No, queremos buenas policías y buenos jueces. O sea, que la ley llegue hasta el final. O sea, si no, ¿por qué no sirve la ley? ¿Queremos buenos medios de comunicación? Sí, queremos buenos medios de comunicación. Queremos buenos gobiernos, pero buena oposición. No más buenos gobiernos, también queremos una buena oposición, o sea, que haya tiro siempre. Y al final, buenos ciudadanos. O sea, al final de cuentas, el país requiere todo esto. Tú nomás te llaman de que no, es que los medios son muy malos. Sí, tú eres bueno, pagas impuestos, respeta la ley. O sea, un poco hay que cerrar el círculo. Nada más recuerden, no se va el mundo, no se va a acabar el mundo con una selección. No se va a acabar el mundo, no nos vamos a ir de México. O sea, nos va a ir como queramos que nos vaya. Ese es el asunto, ¿no? Dependamos de lo que trabajemos. Entonces, recuerden, el país es más grande que el político, es un tema político. Conclusión definitiva. Es inevitable, México cambia y una mujer será presidenta. Entonces, parece ya como conclusión. Y por último, las encuestas no votan. A ver, las encuestas no votan, ¿no? Las personas votan, ¿no? Entonces, recomendaciones, voten ustedes si quieren que cambien las cosas. O sea, no es que la encuesta, pues voten ustedes, ¿no? Pero bueno, gracias y acepto cualquier pregunta. Muchas gracias por esta información tan interesante y por mostrar la perspectiva de los ciudadanos a través de las encuestas. Y bueno, por cuestión de tiempo únicamente vamos a abrir las preguntas a dos. Entonces no sé quién quisiera preguntarle algo a Roberto.